Hola, me llamo Lola Vidal, soy profesora de perspectiva en la Facultad de Bellas Artes. En este objeto de aprendizaje, que trata sobre las leyes de sombras de rectas, pero sería una continuación del primero, puesto que nos vamos a basar en la aplicación de estas leyes. Se necesitarán como requisitos los conocimientos previos de perspectiva, el dominio de la perspectiva cónica y frontal y conocer las leyes de las sombras de rectas. Los objetivos será aplicar estas leyes de sombras de rectas al dibujo en perspectiva, conseguir agilizar el trazado de las sombras de escenas complejas y también reconocer las leyes de las sombras de las rectas en el dibujo de observación del natural, aplicándolas a la perspectiva natural o a un dibujo a mano alzada. Los contenidos es una propuesta práctica, la cual se trata de observar en el natural y reconocer las leyes de las sombras, y el segundo, aplicarlo a la perspectiva con el trazado de sombras de dos prismas. La práctica 1, observación del natural y reconocimiento de las leyes de sombras, tomamos como ejemplo esta vista en la que vemos un edificio y se trata de indicar los objetos y sus sombras y enumerar las leyes que siguen. Los objetos que elegimos son aquellos, lógicamente, que provocan sombra dentro de lo que es la fotografía, como por ejemplo la farola esta del primer término, que provoca la sombra sobre el suelo, la farola del segundo término, que provoca la sombra sobre la fachada, al igual que este poste de luz, el final o alero del tejado, que provoca la sombra también sobre la fachada, y por último esta recta, que es una recta horizontal, que se refiere a los cables del tendido eléctrico. En la fotografía no se aprecian con mucha claridad, pero vemos que su sombra sí que juega un papel importante en la composición de la fotografía. Por eso la hemos elegido. Bien, la recta R y S son dos rectas paralelas que a su vez son paralelas a la fachada. Por tanto, vemos que sus sombras RS y SS son paralelas a las rectas originales y también paralelas entre sí. La recta Q, referente al alero del tejado, provoca también su sombra sobre la fachada, sobre la cual es, o respecto a la cual es paralela, luego su sombra también es una recta paralela a la original. La recta X, que es la farola que apoya en el suelo, lógicamente es perpendicular a él, luego su sombra fugaría a la proyección del sol sobre la línea de horizonte, AS. Y finalmente la recta horizontal T, que es paralela al suelo, veis cómo fuga al punto P, se proyecta sobre el suelo, plano paralelo a ella, luego su sombra TS también tendrá el mismo punto de fuga que la recta original, P. Este segundo caso, menos vistoso, pero más próximo a lo que es el dibujo de perspectiva, el dibujo lineal, tenemos como elementos dos prismas, uno más alto y otro menor, en el cual ya podemos diferenciar qué caras tendrán luz, que son las que hemos marcado en amarillo, y qué caras recibirán sombra, que son las que están en este gris, y por tanto tenemos dibujada la línea separatriz entre la luz y la sombra. Estas aristas que configuran la línea separatriz darán el contorno de la sombra. Bien, pero centrándonos en lo que se refiere a la aplicación de las leyes de sombras, vemos como la arista 1, que es perpendicular al suelo, su punto de sombra 1S se encontrará en la intersección del rayo de luz que va a S con la proyección horizontal de este rayo que va a S minúscula.
La posición de la arista 4 del prisma mayor es igual a la de la arista 1, pero vemos que su solución es diferente. Por ser perpendicular al suelo, la sombra se proyecta hacia S hasta que tropieza con la cara vertical del prisma. En ese momento, cara del prisma y arista son paralelas entre sí. Luego la recta tendrá que ser paralela a la arista 4. Como vemos, esta arista aún no ha llegado al rayo de sol que determina el final del punto o vértice 4, con lo cual tenemos que proseguir su trayectoria. Pero ahora esta recta vertical se vuelve a proyectar en una cara horizontal del prisma, es decir, tiene una relación de perpendicularidad. Luego la dirección de la sombra será a S minúscula. Vemos cómo esta arista quiebra en tres direcciones, a diferencia de esta, porque solamente se proyecta en un único plano. Bien, en este caso ya tenemos trazada la recta 1 y vamos a dibujar la horizontal 1, 2. Vemos que esta recta horizontal fuga a N, luego la sombra 1S también fugaría a N. Ambas rectas son paralelas entre sí y paralela al plano donde se proyecta. En el momento en que esa recta sombra que hemos dibujado 1S, 2S interseccione con el rayo de luz que va desde S al vértice 2, encontraremos su vértice en sombra 2S. En cuanto a la recta 2, 3, que sería esta arista que continúa por aquí, vemos que fuga a M. Como se va a proyectar en el suelo, que es un plano paralelo a ella, recta y sombra tienen el mismo punto de fuga. Es decir, que desde el punto 2 trazamos una línea fugante a M y ya tenemos el límite de esta arista. En este dibujo ya está resuelto totalmente el problema. Vamos a ir viéndolo ahora un poquito por partes. La diferencia que quiero haceros notar es que en ningún momento hemos precisado de las proyecciones horizontales de los puntos. Aquí sí que se han dibujado para que tengáis una mayor visibilidad, pero en realidad no son necesarias, ¿vale? Esto, claro, aligera mucho el dibujo porque no hay que dibujar tantas proyecciones horizontales de cada uno de los vértices que van dando sombras sobre el suelo o sobre el otro prisma. Bien, repasemos. Vemos como la recta vertical 1 tiene una dirección a S minúscula. Cuando interseccione con el rayo que fuga al Sol encontraremos 1S. A partir de ahí dibujaríamos una dirección hacia N. Cuando interseccione con el rayo de luz 2S encontraremos el punto que estamos buscando, 2S. A partir de 2S vamos a hacer esta recta horizontal que ya comentamos antes, que fuga a M. Luego la sombra también fugaría a M. A partir de ahí vemos que es un punto que lo hemos marcado doble, W, porque pertenece tanto a esta arista 4, 5, que es horizontal, no os olvidéis que fuga a N, como a esta otra interseccionando con la sombra. Bien. Luego, a partir de ahí, el tramo que vemos es de la recta 4, 5, hemos dicho que fuga a N, luego su sombra también desde V podemos lanzarla hacia N. A partir de 5 tenemos que dibujar la sombra de la arista 5, 6, que también fuga a M, es paralela a 2, 3, luego su dirección también será hacia M.
acabará donde interseccione con el rayo de luz S. Y para encontrar finalmente la dirección del punto 6, 7, que sería este que queda oculto, en lugar de buscarlo, podemos, a partir del punto 6 en sombra, jugar hacia S minúscula para encontrar su dirección. Donde acabe no nos importa, puesto que queda oculto y no es relevante en este dibujo dibujar las partes ocultas. Ya es bastante complejo dibujando solo las vistas. Bien, como veis, este es el resultado final. Y también recordaréis que hemos aplicado las mismas leyes que veíamos en el otro objeto de aprendizaje sobre leyes de sombras de rectas, que eran recta paralela a un plano, recta perpendicular a un plano y las direcciones de sombras. Muchas gracias.